Hola a todos, buenos días. Muchísimas gracias por sumarse a este quinto Comité de Tumores Interinstitucional de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. En esta oportunidad vamos a discutir con 3 centros de nuestro país casos sobre cáncer de próstata. Quería comentarles, estos comités nos sirven para poder llegar desde la asociación a los distintos centros y poder también discutir y poder darle la mejor opción a nuestros pacientes. Los dejo ahora con Alexis, que va a presentar a los equipos. No quiero dejar de mencionar que hoy está el presidente de la asociación, Santiago Vela, coordinando también uno de los centros. Gracias. Bueno, Mario, muchas gracias. Gracias a todos por participar una vez más en nuestros comités. En esta oportunidad tenemos 3 centros participantes, 2 del interior del país, que hagan la presentación de sus casos clínicos. En primer lugar, el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, con la coordinación del doctor Vela y la presentación del caso a cargo de la doctora Laura Arón. Santiago, si querés presentar a quienes forman parte de tu comité. Bueno, nosotros tenemos un comité de urooncología que se reúne al mediodía, nos vamos a ver de nuevo, y estamos presentes el doctor Gustavo Minuzzi, que es el jefe de urología del sanatorio. Forman parte está presente también el doctor Juan de Benito, urólogo también del sanatorio. Además se integra por el doctor Leiva Centeno, el doctor Tabip y el doctor Barea, que hacen otras áreas. La área de próstata la lleva sobre todo el doctor Minuzzi y el doctor de Benito. Después está el doctor Gustavo Ferraris, del Instituto Médico de Anfunes, que es nuestro radioterapeuta. El doctor José Lugones, del Departamento de Imágenes del Sanatorio Allende. El doctor Matías Cortés, que es quien se ocupa de tumores de urooncología en el grupo. Y Laurita Arón, oncóloga también, que es la que hace la tarea dura de presentar el caso. Después tenemos el centro de la Fundación COIR de la ciudad de Mendoza, que, bueno, quien hará la coordinación es el doctor Mauricio Fernández. Mauricio, si presentás a tu equipo. Hola Alexis, hola a todos, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto enorme. Bueno, nosotros vamos a estar principalmente el eje central de oncología de la institución. Pero bueno, el equipo que vamos a conformar hoy, bueno, yo como integrante y coordinador del área de urooncología de Fundación COIR, Jorge Ibarra, que es el director médico de Fundación COIR, Romina Príncipe, que es la coordinadora del Comité Tumores, y todo el equipo de residentes, Ciro Láscar, Lucía González, Natalia Soto y Román Oberti, somos quienes vamos a discutir hoy el caso. Bien, muchas gracias, Mauricio. Y por último, bueno, la presentación del centro que se hará cargo de la discusión de ambos casos, que es el Hospital Italiano de Buenos Aires, a cargo de la coordinación el doctor Federico Cayol. Federico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos unos cuantos dentro del equipo de urología. Está el doctor Martínez, Tobía, Lillo, Tinajero, somos unos cuantos, está Patricio, García Machireña. Somos muchos, me parece todo el equipo de Uro. Por otro lado, dentro de oncología está el doctor Carbone también y todo el grupo de residentes. Perfecto, muchas gracias, Federico. Bueno, ahora sí, si el Sanatorio Allende hacemos la presentación del caso, doctor Arón. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, yo voy a presentar un caso de un paciente masculino de 67 años, sin antecedentes personales patológicos. Como antecedentes heredofamiliares, una hija mayor de 40 años con CA de mama en control. La enfermedad actual del paciente inicia en el año 2012. En un control le solicitan un PSA de 6,5. Realizan una biopsia prostática con un adenocarcinoma, un Gleason 7, 3+4. El paciente realizaba estudios en otra institución y decide también operarse en otra institución y realiza una prostatectomía radical laparoscópica con un adenocarcinoma de próstata Gleason 8, 4+4, con márgenes positivos posterolateral izquierdo y uretral, presentando infiltración perineural sin linfadenectomía. El PSA postoperatorio es de 0,11 y el paciente queda en control. En ese momento, cuando vimos al paciente, se nos plantearon estas preguntas. En un primer momento la modalidad terapéutica, posteriormente la modalidad quirúrgica y la indicación del tratamiento postquirúrgico.
El paciente queda en control y en el año 2014 presenta una elevación del PSA de 20. Se le solicitan estudios de extensión, tomografía de tórax, abdomen y pelvis normales, centellograma normal y PET colina normales. Y se le solicita una resonancia multiparamétrica con una imagen ganglionar ilíaca de 1,9 centímetros. Doctor Lugones, si nos puede comentar las imágenes. Bueno, ahí como están viendo en la imagen, lo que se marca con las flechas amarillas en la imagen de la izquierda, podemos ver la imagen de un ganglio que está aumentado de tamaño, de bordes regulares, en la cadena ilíaca izquierda, bueno, que obviamente está aumentado de tamaño, si bien no tengo para medirlo aquí, pero es un ganglio que no es normal, claramente. Se le realizó SBRT con 40 grays a la adenopatía en enero de 2015, y estas son las imágenes de la radioterapia. Posteriormente a esto, queda con tratamiento con leuprolide, y en este momento nos planteamos la indicación de una hormonoterapia inmediata o postergación. Se planteó también la suspensión del tratamiento, la intermitencia o el tratamiento hormonal continuo. Por lo tanto, el paciente quedó con leuprolide y en el año 2017, en tomografías, se observa un ganglio ilíaco izquierdo de 18 milímetros y un PSA de 0,1. Se decide iniciar enzalutamida más leuprolide. Hasta el año 2020, con una nueva elevación del PSA de 0,68, posteriormente un leve descenso a 0,63 y un aumento a 1 nanogramo por mililitro. Los estudios de extensión, centellograma, tomografía de abdomen y pelvis normales, y un PET colina que mostraba en la pared anterior del recto y el piso vesical una imagen nodular, densidad de partes blandas, de 23 milímetros con un sub de 3 en favor del residuo local. Y también a nivel del promontorio una imagen nodular, probablemente ganglionar, de 8 milímetros con un sub de 1,4. Doctor Lugones, no sé si nos quiere comentar las imágenes del PET colina. Bueno, estas son las imágenes del PET, donde ahí claramente podemos ver una imagen que tiene una alta actividad metabólica en la localización de la pared anterior del recto, es esa que estás marcando con el cursor claro ahí. Esa es la imagen que se ve en esa foto. La otra imagen del promontorio que hace referencia aquí no se logra visualizar, pero es esa la imagen en cuestión. Y en ese momento se plantearon, frente a la movilización del PSA, la residuo bioquímica aislada, el tratamiento de las oligometástasis o la postergación de tratamientos sistémicos. Se evaluó en comité de tumores y dado que es una recidiva oligometastásica, indicamos radioterapia en la lesión en el lecho prostático y en el ganglio, y se indicó SBRT con un hipofraccionamiento extremo de 26 grays en el lecho y en el ganglio de promontorio de 8 grays, que lo finalizó en enero de este año. Posteriormente a la radioterapia se decidió continuar el tratamiento con enzalutamida y leuprolide, y actualmente el paciente presenta PSA en descenso de 0,58. Bueno, yo le voy a pedir al doctor Minucci que haga un brevísimo comentario del caso y lo abrimos a la discusión. ¿Quieren? Dale. Sí, no, por las dudas, la única aclaración es que él se operó, es un paciente del interior, se operó en su pueblo, en Santa Fe, y él cuando acude a la consulta acá, él había estado haciendo el control en su pueblo, y acude en la primera consulta acá en el sanatorio fue con el PSA de 20, fue el PSA inicial, no es que nosotros lo estuvimos controlando para llegar con un antígeno hasta 20. Claro. La única aclaración. Y bueno, la anatomía patológica de la biopsia se vio bien claro ahí, que tiene un Gleason de 8 y margen positivo, me parece uretral, y también tiene cápsula. Bueno, muchísimas gracias por compartir el caso. Repasando un poco los datos que fueron comentando, de los datos de filiación, por ahí lo que llama un poco la atención es que tengo una hija con antecedentes de cáncer de mama, que es algo que uno podría explorar un poco más si esto tiene correlación con alguna enfermedad heredofamiliar. Por el otro lado, cuando uno ve la biopsia inicial,
hay algunas preguntas que nos ayudarían a estratificar cuál es la probabilidad de que este paciente tenga enfermedad de mayor riesgo, como cuál era el estadio clínico, cuál era el número de cilindros afectados, qué porcentaje de los cilindros afectados tendría, y de acuerdo a esto uno podría calcular cuál es el riesgo de enfermedad ganglionar y la necesidad de hacer linfadenectomía durante la cirugía. Entendiendo que no se operó en la institución de ustedes, pero era un comentario para si uno puede tabular el riesgo antes de planificar el tratamiento local, permite hacer una mejor planificación del procedimiento. Con respecto a las características de la biopsia, hay algunos datos que seguramente son negativos, pero el dato negativo a veces ponerlo ayuda un poco a entender el riesgo, que es cuál es la extensión extravesical, tiene compromiso de las vesículas seminales, cuál es el glison terciario. Habría algunos datos que uno podría usar, y muy importante que el PSA postoperatorio nunca fue completamente negativo. Con respecto a la discusión de la modalidad terapéutica, me gustaría que hable el doctor Martínez, que es urólogo del hospital que se dedica al tratamiento del cáncer de próstata. Pablo. Decía respecto a la modalidad terapéutica, de acuerdo en hacer una cirugía, nos faltó la estratificación previa para saber si necesitaba o no linfadenectomía ampliada, que diga un 7, 3 más 4 no significa nada, podría no necesitar una linfadenectomía ampliada en lo previo. Supongamos que era un 7, tenía un solo cilindro, un T1 sea al tacto, nos va a dar un porcentaje menor al 5% de tener ganglios positivos y no hubiera necesitado una linfadenectomía ampliada. Nosotros le hacemos una convencional a esos pacientes. Respecto de la anatomía postoperatoria y el PSA que nunca negativizó, bueno, uno ahí se plantea si ese paciente no era para hacer radioterapia adyuvante o de rescate eventualmente. A veces pasa que un PSA da 0,11 y al realizar el segundo a los 4 meses baja más, y uno puede, aunque tengamos márgenes quirúrgicos positivos, no hacer nada, porque puede decir, ojo que pueden haber sido márgenes quirúrgicos falsamente positivos si el PSA se negativiza. No sabemos qué pasó en este paciente en estos años con el PSA. Por eso abro un pequeño margen de no haber tenido necesidad de irradiar si el paciente hubiese negativizado el PSA, cosa que no parece. Este paciente hubiese necesitado un tratamiento posterior. Respecto de cómo lo siguieron, bueno, lo tomaron muchos años después con el PSA de 20, y es un paciente que nunca había recibido radioterapia del lecho, donde con esa anatomía patológica a uno siempre le quedaba el tema de la radioterapia del lecho, que bueno, que la han hecho ahora, por cómo se han dado los estudios, la han hecho hace poquito. Está claro que a veces uno se mete en la mentalidad de lo que es 2021, donde uno tiene el PET, esto, lo otro, y hay que pensar cómo se trabajó en 2012, porque había muchas cosas que no estaban, y cuando tuvieron que reestadificar se le hizo una resonancia, porque en ese momento todavía no teníamos PET. Así que lo único que me hubiera cambiado es el tema del PSA, tener un PSA a los 4 meses, 8 meses, ahí tomar una conducta con este paciente. Al doctor Gustavo Ferrari con el tema de radioterapia, si nos quiere comentar algo de radioterapia postoperatoria. Sí, un poco compartiendo lo que dice el doctor, este paciente, así con ese PSA, la verdad, y con ese score 7, en ese momento, la verdad no tenía indicación de hacer una adyuvancia. Hoy por hoy, como así se sabe, para estos pacientes lo que uno espera es el antígeno que supere 0.2 para en ese momento evaluar alguna estrategia de irradiación en el lecho, así que me parece bien haberlo esperado este hombre, o sea, no alcanzar 20 nanogramos como así tuvo, pero la verdad que en ese momento estuvo bien la indicación. Bueno, por cuestión de tiempo, Santi, sigo. Un poco como estaban explicando, ¿cuál sería la indicación del rol del tratamiento postquirúrgico? ¿Tiene rol la radioterapia adyuvante? ¿Hay que hacerla diferida? ¿Hay que hacerla inmediata? Hay distintos trabajos y metaanálisis que evalúan la utilidad de la radioterapia adyuvante. En este metaanálisis, que incluía pacientes T3 patológico o con margen positivo, mostraron que hacer PORT versus observación fue beneficioso porque disminuye la probabilidad de metástasis a distancia y la recaída bioquímica.
pero teniendo en cuenta que en la rama observación hubo un porcentaje muy alto de pacientes que nunca accedió a la radioterapia. Entonces, PORT versus NAD es mejor PORT, pero la pregunta que uno debería hacerse es, en aquellos que uno los va siguiendo con PCA y puede diagnosticar la recaída por PCA, ¿es equivalente a hacer PORT versus radioterapia de salvataje? Hay 2 estudios clínicos fase 3 que evalúan esto. Tiene algunos criterios que incluyen pacientes que no son exactamente los mismos pacientes. En el primer trabajo, que es el Radicals, se incluyen 1.396 pacientes con un seguimiento de casi 5 años y incluye a pacientes que tienen un PSA postoperatorio menor de 0,2 nanogramos por mililitro y que tienen algún factor de riesgo que puede ser que sea T3, Gleason Z10, margen positivo, o un PSA preoperatorio mayor de 10. Y en el GTUG-AFU17, que son 424 pacientes, incluye pacientes que tienen un PSA postoperatorio menor de 0,1 y que tienen como factores de riesgo SART3, T4, N positivo o no evaluado y margen positivo. En ambos trabajos lo que hacen es PORT, o sea, radioterapia adyuvante inmediata, o de salvataje con la progresión por PSA, usando distintos criterios que no vienen al caso, no quiero entrar tanto en detalle. El último trabajo es el TROC-0803, que también incluye pacientes con un PSA postoperatorio menor de 0,1, con margen positivo, extensión extracapsular o invasión de vesículas seminales, a la misma estrategia con bloqueo de 6 meses en ambos grupos. En función de esto se hizo un metaanálisis que incluye pacientes, la inmensa mayoría T3, Gleason 7, N negativo, margen positivo y extensión extracapsular positiva, y termina definiendo que hacer radioterapia posoperatoria inmediata versus radioterapia de salvataje es equivalente siempre y cuando uno irradia al paciente tempranamente en la recaída con un PSA menor de 0,5. Recientemente salió un trabajo que pone en cuestionamiento esta estrategia en los pacientes de muy alto riesgo. Hace la discusión de que estos trabajos incluyen pacientes con menor riesgo y que en una serie de 26.000 pacientes, ellos ven que aquellos pacientes que tienen alto riesgo, T4, N positivo, etc., la radioterapia adyuvante sí tiene impacto en sobrevida. Entonces, más allá de que eso es algo que no está del todo definido, cada vez se acepta más la estrategia de no hacer radioterapia inmediata, seguirlo con PSA de forma estricta y ante la recaída bioquímica recién ahí irradiarlo. Como comentaron, el paciente eventualmente tiene recaída por PSA, un PSA de 20, hay una pérdida de seguimiento entre medio porque se empezó a seguir en otro centro, y con este PSA de 20 aparece con una recaída por resonancia en un sitio ganglionar, estadificado en aquel momento con PET con colina, centello y tomografía. La verdad que llama la atención que con un PSA tan alto el PET colina no haya demostrado enfermedad, pero bueno, es algo que pasó y se utiliza la estrategia de radioterapia en la adenopatía. Quería ver si, Pablo, vos querías hacer algún comentario respecto a esto. Estoy de acuerdo. Nosotros tenemos una tendencia similar a lo que acabas de describir, que es hacer salvataje, radioterapia salvataje. Lo seguimos muy estrictamente y hacemos radioterapia salvataje. Hay algo por ahí que no se comentó, que es el tema de los trastornos funcionales en los pacientes, como son la continencia y la potencia, donde una radioterapia adyuvante, si realmente lo necesitaba, puede empeorar mucho la continencia. Entonces nosotros preferimos hacer salvataje y es lo que hacemos. Respecto de esto que estás mostrando ahora, sí, es raro que el PET no haya dado nada, que solamente hayamos encontrado esa adenopatía, pero bueno, de momento con lo que hemos encontrado estoy de acuerdo con el tratamiento que se le instauró al paciente. Mi pregunta es que siempre planteamos, ¿no? Realmente el rol de la adyuvancia o el rescate temprano y los estudios estos que presentaste, Fede, la verdad que tienen muchas críticas. El mismo McRoach sabemos que genera una crítica permanente a los resultados de estos dos estudios. La pregunta mía es si realmente estos factores de riesgo son todos iguales. Yo creo que no, yo creo que solamente estratificar con un factor de riesgo el Gleason versus un T4 son variables totalmente distintas, donde la chance de recaída para uno y otro realmente son distintas. Entonces, yo creo que la adyuvancia sigue teniendo un rol de importancia, hay que seleccionar a los pacientes, creo que no es universal para todos como muchas veces se planteó y era quizás la estrategia estándar.
hoy sí estos dos estudios nos plantean la necesidad de discutir a los pacientes, pero justamente la pregunta mía hacia los radioterapeutas es si ustedes creen que todas esas variables que incluyeron los ensayos clínicos son exactamente iguales o estratificables como para definir si solo con una de esas es suficiente como para evitar la radioterapia adyuvante. La verdad que no, Mauri. Justamente lo que dijo Roach es que el factor así de favorable es el score 8, 9 o 10, vesículas seminales positivas, o sea, T3B, y obviamente si hay invasión vesical rectal. Así que sí, es como tú dices, es un paciente que de inicio lo que se pensó que está bien, o sea, salvataje temprano. Así que es así como decís vos. Bueno, si hizo la resonancia multiparamétrica, se toma conducta de ganglio, y la discusión es si cuando uno irradia enfermedad oligometastásica, tiene que ir o no acompañado de hormonoterapia. No sé si alguno quiere hacer algún... Y le vamos a dar lugar al Mati Cortés, ¿querés? Así abrimos un poco la discusión, ¿te parece? Me parece espectacular. Mati. Sí, en realidad, bueno, está claro, ¿no? Un poco el objetivo de la irradiación en enfermedad oligometastásica en pacientes sensibles a la castración es justamente evitar esta castración y mejorar la calidad de vida sin tener un impacto en la sobrevida global, ¿no? Pero bueno, también hay estudios que este paciente particularmente tenía una enfermedad ganglionar, y hay un trabajo, un metaanálisis retrospectivo, o de varios estudios en realidad, que tuvieron justamente solamente enfermedad ganglionar, si bien el rescate fue con cirugía y otro, se mezcla un poco que recibieron la terapia androgénica y otros que no. Bueno, justamente traemos esa pregunta porque no sé si hay una conducta estándar en relación a este tipo de pacientes. ¿Me puedo volver un pasito atrás, Fede? Me vuelvo al tema de hacer PET-colin y resonancia multiparamétrica, que hasta hace un tiempo atrás, PET-colin o PET-PSMA ahora, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás en la recaída bioquímica o los trabajos viejos no lo tenían. Hoy ustedes lo ven así como un estándar, lo llevan adelante siempre, tanto en Italiano de Buenos Aires como COIR, y después le pido que lo cierre el doctor Gustavo Minucci con un comentario. Mira, con respecto a la conducta en el hospital, cuando hay recaída bioquímica y se va a hacer un procedimiento local, ya sea cirugía de salvataje, radioterapia de salvataje o el procedimiento local que fuese, se pide siempre PET. Lo que varía un poco es en función del valor del PSA y en función de la accesibilidad, si es PET con colina o PET con PSMA. Nosotros, por ejemplo, en el hospital hacemos PET con colina, pero para pedir PET con PSMA lo tenemos que sacar afuera, tenemos que hacerlo afuera. Se hace, no hay problema, pero depende un poco de la accesibilidad del paciente. Uno considera que está claramente demostrado que el PET con PSMA tiene más sensibilidad, sobre todo para valores de PSA bajos, pero bueno, eso. ¿Alguno de COIR que quiera...? En Mendoza en nuestro caso es un procedimiento estándar. La verdad que usamos PET para la recaída siempre. Tenemos la oportunidad, la particularidad de tener resonancia PET, por lo cual tenemos una capacidad diagnóstica a nivel del lecho quirúrgico realmente impresionante. Tenemos la capacidad de encontrar imágenes ganglionares muy pequeñas y positivas en el PET, y la verdad que es una herramienta increíble en ese sentido. Sí creo que eso hoy en día es indiscutible, y como decía Fede, creo que la sensibilidad va a depender del nivel de PSA, y ahí es donde uno puede utilizar uno de los dos radiotrazadores. Uno tiene que ver con una cuestión de acceso, en realidad, PSMA está disponible, pero es más difícil de conseguir, y realmente cuando hay una justificación lógica, es básicamente cuando un PSA sea menos de 2, sin duda que ese es el radiotrazador que hay que utilizar, pero más de 2, la sensibilidad de ambos procedimientos se equipara un montón, y si le sumamos resonancia al PET, la verdad que la sensibilidad aumenta de manera muy notoria, inclusive utilizando colina. Entonces,
la verdad que hay viendo todas esas variables para más que nada la chance al acceso. Por suerte nuestro paciente tiene oportunidad de acceso aquí en Mendoza de realizar los estudios, entonces nuestros pacientes con recaída bioquímica van todos a hacer PET de manera estándar. Gracias. Gustavo Minuzzi y José Lugones, que están juntos, ¿querés cerrar este comentario? Porque bueno, nosotros tenemos una conducta también al respecto. Sí, Santi, dos cositas. Una, desde el punto de vista nuestro, le comentaba recién a José que yo creo que la falta que tuvimos fue, nos guiamos demasiado con las imágenes y no lo irradiamos en el lecho quirúrgico inicialmente, cuando teníamos evidencia de que lo tendríamos que haber irradiado, me parece a mí. Y otro, la pregunta es la experiencia en general de todos con el PET-PSMA, porque nuestra corta experiencia y de pocos casos, no hemos tenido la utilidad que teóricamente la bibliografía nos daba. Entonces le pregunto a la gente de Mendoza y a la gente del italiano si ellos les ha servido realmente como dice la bibliografía. Bueno, comento de parte nuestra. A ver, los pacientes que hemos evaluado, a la verdad que hace poco tenemos PSMA, básicamente por un problema burocrático de la Agencia Nacional de Radiación que no habilitaba el uso de PSMA, pero tenemos algunos pacientes incluidos de manera off-label, digámoslo así. La verdad que el rédito es espectacular. Realmente la sensibilidad aumenta significativamente en pacientes con PSA bajo. Eso se hizo cabeza a cabeza con Colina, cosa que ya conocemos, obviamente, y la verdad que los resultados son positivos, son muy interesantes. Y vuelvo a repetir, quizás en esa situación hay un punto de diferencia con otros PET del país, y es que el hecho de usar resonancia aumenta muy grotescamente la sensibilidad. Realmente es impresionante, realmente es sorprendente eso. Entonces ahí es donde cambia un poco el patrón, ¿no? Usar resonancia de fondo, no es que es un híbrido, sino que es un resonador PET, digamos, así el equipo. Tenemos la posibilidad de usar de tomografía también, pero la verdad que para estos pacientes creemos que la resonancia es mucho más importante que una tomografía. Entonces, sí, el resultado hasta ahora de lo que hemos visto es realmente espectacular. Hay una consulta. Sí. La resonancia PET, que como vos bien aclaraste, es importante, no es un equipo fusión, sino que es el equipo de resonancia con capacidad de hacer PET. ¿Es resonancia multiparamétrica también? Sí. Hace una multiparamétrica de la pelvis. Sí, y rastreo completo, sí, pero en la pelvis es multiparamétrica, absolutamente. Ese es el punto realmente impresionante de diagnóstico. Sí, la verdad que, y otra cosa que el PSMA que estamos utilizando es con flúor 18, no es con galio 68, y eso tiene algo muy interesante, y es que, a ver, tiene una capacidad diagnóstica, al menos para el detector de resonante del resonador PET, que es mucho mayor que el de galio 68, entonces la capacidad, la verdad que es muy interesante, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos de acuerdo que el PET-PSMA tiene más rédito, no solo es lo que uno ve, sino también lo que uno lee y lo que todo el mundo publica. Para no hacer tan larga la discusión, con respecto a lo que estaba hablando Matías, del tratamiento dirigido a las metástasis, uno tiene distintos objetivos. Uno de los objetivos puede ser la sobriedad libre de tratamiento con bloqueo, para evitar las toxicidades a largo plazo, y también, por otro lado, otros objetivos puede ser la sobrevida libre de enfermedad castración resistente, y es un poco en función de cuál es el objetivo de uno, si agrega o no tratamiento con hormonoterapia. El estudio que ya conocido por todos ustedes, el STOMP, que es un estudio fase 2, que incluyó pacientes con hasta 3 lesiones PET colina positivas, y que como objetivo primario tenía la sobrevida libre de necesidad de bloqueo, los estratificó a vigilancia versus tratamiento, un trabajo discutido porque el inicio de bloqueo era solo ante progresión de síntomas o imágenes, no tenía en cuenta el PSA, pero que fue un estudio significativo. La sobrevida libre de bloqueo a 5 años fue 8% para la rama vigilancia versus 34% para la rama de tratamiento dirigido a las metástasis, es decir, radioterapia de la lesión metastásica, SBRT, y también tuvo tendencia al beneficio de la sobrevida libre de enfermedad castración resistente. Si bien no fue significativa, hay numéricamente una diferencia interesante, y es otro objetivo importante en estos pacientes. Y después tenemos este trabajo que es el ORIOL, que incluyó 54 pacientes con enfermedad hormonosensible, con hasta 3 lesiones por métodos de imágenes convencionales,
y que como objetivo primario tenía sobrevida libre de progresión por PSA, imágenes o clínica a 6 meses, y con la estratificación habitual de tomografía y centellograma se hacía el tratamiento dirigido a las metástasis con radioterapia o cirugía, y lo que es muy interesante, por otro lado se hacía un PET que era ciego para el radioterapeuta, y lo que se pudo demostrar que si uno utiliza esta estrategia con métodos de imágenes convencionales y no cubre todas las lesiones que se pueden ver en el PET, la evolución del paciente es claramente peor. Acá podemos ver que cuando no son cubiertas todas las lesiones que se ven en el PET, la sobrevida libre de progresión a 6 meses cae al 16% versus el 63%. Esto es un aval de que si uno va a usar una estrategia de este tipo, tiene que utilizar un nuevo método de imagen. ¿Sí? Sí, yo lo que quería agregar es respecto de tratar estas metástasis con cirugía, como podría ser hacer una linfadenectomía rescate de ese ganglio que hemos visto en este paciente, donde lo hemos hecho y realmente los resultados no han sido muy buenos. Hemos tenido rápidas recidivas, si bien uno no saca ese solo ganglio, saca todos los ganglios de la zona, hemos tenido rápidas recidivas con lo que puede ser el fluorcolina. Estamos un poco a la expectativa del PSMA, porque incluso muchos trabajos hablan que cuando la recaída es con el PSMA, tenemos mucho mejor chance de con algún rescate de este tipo tener buen resultado. Pero lo cierto es que son bastante desanimantes todos los tratamientos de rescate quirúrgico, que en realidad lo vemos como una parte más del tratamiento. Pacientes, si nosotros los sometemos a un rescate quirúrgico de esos ganglios, seguramente vayan a necesitar radioterapia en el sitio, ¿no? Entonces lo que hacemos es sumar tratamientos para intentar tirar para adelante lo que puede ser el hormonobloqueo, y sabemos que los rescates quirúrgicos de los ganglios de momento no han demostrado aumento en la sobrevida. Lo que podemos hacer es decir, bueno, menos tiempo con bloqueo hormonal, ¿no es cierto? Respondiendo un poquito a Minucci respecto de si el PSMA o el fluorcolina nos han mejorado un poco lo que sería el resultado de un tratamiento instaurado a punto de partida de estos métodos de diagnóstico. Te hago otra consulta, Pablo. ¿Qué pensás vos del tratamiento con bloqueo nuevas hormonoterapias combinado, un tratamiento corto, junto al tratamiento de las metástasis, el tratamiento por radioterapia, SBRT de las metástasis? Hay mucho en revisión, constantemente todos los años salen cosas nuevas, que si 3 a 6 meses, que si 1 año, según estratificando con factores de riesgo. Pareciera, por los últimos trabajos, que sí, que tenemos un beneficio en estos bloqueos en el momento del tratamiento, pero realmente no es algo que uno pueda decir sí se pueden hacer. Te lo estratifican respecto del Gleason, los márgenes, el PSA post de tratamientos, como para decir si necesita un bloqueo largo o un bloqueo corto. Impresionan ser por los resultados preliminares que sí, que son benéficos. Mati, haciendo como un comentario corto respecto a la utilidad de hacer tratamientos combinados cortos en estas situaciones, y Mauri lo mismo, tratando de que ya estamos medio pasados de tiempo y tenemos que pasar al otro caso. Bien, no, lo mismo, perdón, Fede Gómez, me hablas de un tratamiento combinado corto en esto del rescate. Ahí no te escuché yo. Pero sí, lo que te decía era tratamientos combinados de, por ejemplo, abiraterona con análogo junto con la radioterapia SBRT de las lesiones metastásicas, de las oligomas. Sí, bueno, un poco eso, ¿no? Que creo que hay todavía, por lo menos lo que yo pienso, que hay información todavía un poco controversial con esto. No sé si hay datos certeros acerca de agregar antiandrógenos o no. Pero bueno, lo poco que hay aparentemente sería de utilidad también. Ok, Mauri, ¿querés hacer algún comentario? Seguimos. No, coincido con lo que dice Mati. La verdad que todavía nos falta un montón de información como para sacar conclusiones de esto. Sí creo que es muy importante conocer el patrón de agresividad de esa enfermedad en ese momento, el tiempo de duplicación de PSA, el periodo, digamos, el territorio de progresión, el tiempo de la progresión, todas estas variables creo que
que son las que tenemos que poner en la balanza para definir si el paciente debe continuar un tratamiento sistémico continuo o podemos bloquear intermitentemente o inclusive evitar el tratamiento. Creo que hay que ver todas estas variables. De momento es esto. Posteriormente el caso sigue, que aparece otro ganglio, estando con un PSA de 0.1. No tenemos la testosterona ahí para ver cómo está el bloqueo, pero me imagino que el paciente estaba bloqueado, y eventualmente agregan enzalutamida. No quiero entrar en muchos detalles con esto por una cuestión de tiempo. Posteriormente tiene de vuelta progresión por PSA, también me imagino que estando bloqueado, y ahí le piden el PET y muestra recaída en el lecho, o perdón, un ganglio retropúbico, lecho, medio discutido la localización. Alguno de las discusiones que ya hablamos de imágenes, hablamos de oligometástasis, ¿alguno plantearía la necesidad de biopsiar antes de hacer un tratamiento de radioterapia en el lecho? Y esa es una muy buena pregunta, sobre todo por lo que puede venir después, ¿no es cierto? Frente a lo que se abre como nueva perspectiva terapéutica. La verdad es que teniendo un antecedente familiar, o sea, ¿qué te va a quedar hacia adelante? Probablemente quimioterapia, y si no, ya recurrir a cosas nuevas como pueden ser BRAC, inhibidores PARP, etcétera, y para eso podrías tener una biopsia nueva. Si pudiéramos hacer mutaciones somáticas sería mucho mejor. Por ahora no las podemos hacer, salvo que mandemos a secuenciar, solamente hacemos en sangre, en mutaciones germinales, pero sabemos que a medida que hace somática va aumentando la positividad en tumores resistentes. Parecen abrirse nuevas perspectivas con respecto a cambios moleculares en estos tumores a medida que progresan. Es una buena pregunta esa, ¿no? Para el futuro, me parece, no tanto para el manejo de este paciente, ¿no? Ahí, en esa instancia. Para el futuro del paciente, digo, ¿no? Bueno, el paciente se irradia en el lecho ese ganglio y tiene un buen control. Por una cuestión de tiempo, porque si no nos vamos a ir mucho, vamos a pasar al segundo caso. Bueno, vamos a presentar este caso, un caso bastante complejo, actual, un caso contemporáneo. Es un hombre de 70 años, con antecedentes clínicos. El paciente es hipertenso, diabético, ambos bajo control y tratamiento, paciente tabaquista, de alto consumo, y antecedentes serofamiliares, un hermano con un cáncer de riñón metastásico actual, el paciente está bajo tratamiento también, coincide que atiende a los dos pacientes a la par, una cosa compleja. Inicia en septiembre del año pasado con una disuria en forma permanente, por lo que inicia estudios por esta condición, y agrega un dolor pelviano irradiado al miembro inferior izquierdo desde noviembre de ese año, y a la vez una hematuria macroscópica intermitente. Esta condición terminó haciendo que el paciente consultara a urología, donde se realiza una eco urológica. Entonces, en noviembre del año pasado, lesión tumoral prostática extensa y una uronefrosis izquierda se veía en esa eco. La evaluación por urología en ese momento, digamos, clínicamente lo que se detectaba era un tumor prostático localmente avanzado, en el tracto rectal, y un PSA en ese momento de 15. Se realiza una resonancia multiparamétrica de pelvis el 18 de noviembre del año pasado, que muestra una próstata realmente muy voluminosa, 150 centímetros cúbicos, un CT4 por compromiso del complejo elevador del ano, vesículas similares positivas también, y un ganglio positivo, dos ganglios básicamente, adenopatías ilíacas externas e internas del lado izquierdo de 15 y 9,5 milímetros, ¿no? Estas son las imágenes de esa resonancia multiparamétrica inicial, diagnóstica. Fíjense ahí cómo se ve el compromiso de los músculos elevadores del ano, ahí en contacto, y las vesículas seminales, el ganglio positivo que vemos en la imagen de abajo, y hay otros cortes, en este caso los cortes coronales, y acá el axial, que vemos este compromiso extenso de la enfermedad a nivel pelviano, ¿no? La biopsia confirma un cáncer de próstata, un adenocarcinoma, un Gleason 9, un tumor de alto grado, un 4+5, 17 de diciembre del año pasado. Paciente en ese momento, un dolor pelviano intenso y progresivo, y un mal manejo analgésico, en ese momento de manos de parte de urología, donde hacen estudios de estadificación con un centello TAC
de tórax sin evidencia de metástasis. Bueno, acá obviamente una de las discusiones que podríamos plantear realmente si esta es la estrategia diagnóstica para este tipo de pacientes. Para el workup, para la estadificación inicial creo que se queda corta, pero bueno, esto es lo que tenemos. Y en ese momento urología inicia un bloqueo androgénico completo, de manera estándar, con bicalutamida y leuprolide. Y el paciente tiene una respuesta sintomática, pero parcial, luego de 45 días de tratamiento. La verdad que ahí es cuando el paciente sigue con sonda vesical por la obstrucción de la vía urinaria. PSA 3.2, si bien lo tenía en 15 y baja a 3.2, en ese momento es cuando se hace la derivación a nuestro servicio de oncología. Esto fue en febrero de este año. Al examen físico, en ese momento en la consulta, un paciente sintomático, dolor pelviano persistente, en el tracto rectal tenía un tumor prostático extenso, duro, seguía una enfermedad a pesar de 45 días de bloqueo hormonal, sin una respuesta clínica muy favorable, sin eventos adversos severos al bloqueo hormonal, y la verdad que se interpreta en ese momento como un paciente con una respuesta insatisfactoria al bloqueo hormonal, y motivo por el cual se decide intensificar el tratamiento, agregando quimioterapia, agregando docetaxel. El motivo del agregado de quimioterapia es básicamente por los ganglios positivos, pensando en estadio 4 en este sentido, y por una enfermedad de una respuesta no tan exitosa, digámoslo así, al bloqueo, a la manipulación hormonal. Luego de 3 dosis de docetaxel, el paciente tiene una mejoría clínica, la verdad que mejora significativamente, a la cual el paciente queda sin analgésicos prácticamente, y un PSA 0.12 con una testosterona suprimida. Y los estudios de estadificación que se hacen en el camino, luego 3 dosis de docetaxel, demostraban una enfermedad estable, por lo cual ahí un poco, bueno, nos desmotivamos un poco al encontrar un resultado no tan favorable. Se sigue continuar obviamente con el tratamiento porque la respuesta del PSA era positiva, y por otro lado el paciente tenía una mejoría sintomática, por lo cual por los criterios del Prostate Cancer Working Group el camino es este. Y luego de 4 ciclos de tratamiento el paciente tiene un empeoramiento clínico, incremento de dolor pelviano, edema en pierna izquierda, se descarta una TBP, y el paciente agrega hiporexia y pérdida de peso, llega a un PS2. La verdad que fue una caída brusca luego del 4.º ciclo, completa el 5.º ciclo el 2 de junio, y bueno, inmediatamente se suspende el tratamiento por esta progresión clínica esencialmente, donde vemos los estudios que tiene una progresión pulmonar, ósea y local. PSA 0.11, por lo cual eso sigue en control con una testosterona suprimida. Y acá vemos las imágenes de reestadificación con progresión a nivel pulmonar y a nivel pelviano, en prostático. Fíjense el volumen que ha alcanzado esa lesión de manera, la verdad que muy importante. El centellograma que se hace para reestadificar, bueno, se demuestra ese compromiso a nivel óseo focal en este territorio, ¿no? Entonces los planteos que se hicieron en ese momento era si existía otro diagnóstico oncológico, y uno de los diagnósticos diferenciales que al menos quisimos plantear era la posibilidad de un cáncer de vejiga, debido a que el paciente era un paciente de alto consumo de tabaco, y la enfermedad pelviana que se veía era muy extensa. La cistoscopía terminó siendo normal. Evaluar una radioterapia pelviana paliativa por básicamente los síntomas que estaba el paciente teniendo en este momento. Búsqueda de variables poco comunes, la opción de hacer un Foundation Medicine. Hoy en día, para que estén idea, el TACO está en marcha, está en camino para hacer Foundation. El paciente tiene la oportunidad y acceso, así que vamos a hacerlo. Y la pregunta que viene a continuación es: ¿qué tratamiento sistémico podríamos abordar para este paciente refractario tanto a manipulación hormonal como a quimio? Y si existe una necesidad de rebiopsiar este paciente tan complejo que les he presentado. Con respecto a la rebiopsia, yo, Mauricio, te diría que sí, para abrir el panorama hacia el futuro, ¿no? Y Foundation Medicine, si se puede, también. Con respecto a las otras 2 preguntas, ¿querés, Federico, hacer algún comentario? Quería hacer dos planteos con respecto a estos pacientes que son localmente avanzados, pronóstico pésimo, probabilidad de curación muy baja. Tiene un volumen de PSA para la masa que tiene, que es bajo para lo que uno esperaría. La importancia de hacer estudios para tratar de estadificar lo sistémico, porque este paciente se va a morir con complicaciones locales. Entonces, en algunos casos, si uno hubiese tenido respuesta al tratamiento sistémico, uno podría haber discutido incluso hasta la exanteración pelviana.
tenemos muy seleccionados pacientes que han hecho esa estrategia con control de enfermedad local a largo plazo bueno y con mejoría de la calidad de vida de lo que uno hubiese esperado con la progresión del tumor. Y por el otro lado, ¿cuál es el rol del docetaxel en pacientes que tienen enfermedad no metastásica, M0, N0 de alto riesgo o N1? Y está el metaanálisis del STOP-CAP que evalúa esto, y lo que nos muestra que el docetaxel tiene rol en sobrevida libre de eventos con un impacto del 8%, sin beneficio en sobrevida, pero que es un paciente que por el volumen de enfermedad, por más que no se había demostrado enfermedad metastásica sistémica diseminada, uno hubiese pensado en intensificar de inicio la estrategia terapéutica. Por el otro lado, lo que plantea Mauri con respecto a la posibilidad de hacer secuenciación del paciente, no hay duda que hoy en día existen alternativas que se van abriendo y que van mostrando buenos resultados. Podemos ver que más o menos un 20% de los pacientes con cáncer de próstata metastásico, sobre todo castración resistente, ¿no? Pero que han mostrado tener déficit en la reparación homóloga, y que hay un porcentaje que tiene inestabilidad microsatelital, que esto el Foundation también los podría encontrar y tal vez se beneficiarían, entre otras cosas, de inmunoterapia, si bien es algo experimental. Bueno, todos nosotros conocemos de memoria los distintos mecanismos de reparación del ADN, no quiero entrar en detalles en eso, pero acordarse que los PARP lo que hacen es bloquear la reparación por escisión de bases, ¿sí? Inicialmente en el New England se había presentado un trabajo que, independientemente de la caracterización molecular, los pacientes que tenían progresión a bloqueo, progresión a las nuevas hormonoterapias y 100% por progresión a docetaxel, tuvieron una respuesta del 33%. Y que cuando después evalúan en función de la alteración de los genes de reparación del ADN, esta respuesta estaba sobre todo manifestada en los pacientes que tenían alguna alteración. Y que, como comentó o dio a entender Mauricio, el cual comparto por completo, hoy en día es estándar los pacientes que tienen alteración de la recombinación homóloga, el tratamiento con olaparib, la progresión a una línea de hormonoterapia de nueva generación. El trabajo, no quiero entrar en detalles, pero lo que mostró es que en la corte A, que son aquellos pacientes que son BRCA1, BRCA2 y ATM, tuvo un beneficio en sobrevida libre de progresión por imágenes de 7 meses versus 3 meses, y que por otro lado la tasa de respuesta fue del 33% para aquellos que hicieron olaparib versus 2% de intentar una nueva hormonoterapia a la progresión a la hormonoterapia. Entonces la estrategia abiraterona o ENSA después de abiraterona no es una buena estrategia. Acá podemos ver que sobre todo los pacientes con mutación de BRCA1 y BRCA2 son los que se benefician, y que tuvo impacto en sobrevida y beneficio en toda la población también, ¿sí? Con respecto a la pregunta de si inicialmente se hubiese pensado en incluir radioterapia en este paciente de inicio, por ahí es algo que podido plantear, sobre todo control. Este paciente se va a morir con muchas complicaciones del control local. Pablo, ¿quiere decir algo? Sí, lo dijiste vos de entrada. Nosotros hemos tenido algunos pacientes como estos y le hemos hecho exenteración pelviana, bueno, a veces idealmente pudiendo no tener que tocar el recto, pero así todo, el dolor tan intenso, las complicaciones locorregionales, la retención de orina, lo hemos hecho. Lo cierto es que es un paciente que va a morir prontamente, pero como mejora de una pseudo calidad de vida. Por supuesto, algunos no han aceptado el quedarse con las 2 bolsas, con las 2 ostomías, pero hemos planteado y lo hemos hecho la exenteración en pacientes con este tipo de tumor. Quería agregar eso nomás porque no lo vi dentro de las opciones de tratamiento y nosotros lo hemos hecho varias veces, bueno, como mencionaste vos, Fede. Mauri, ¿querés hacer algún comentario? La verdad que un caso extremadamente complejo, como les dije recién, refractario, estos pacientes que cada tanto nos encontramos que no responden a nada. A todos nos pasa cada tanto un paciente con cáncer de próstata de estas características. Les cuento que la intención inicial de urología era
ese bloqueo con intención neoadyuvante. Ese era su objetivo para terminar una radioterapia, por eso es que luego luego de 45 días de bloqueo, cuando no había respuesta, en mi criterio creí conveniente aumentar la intensidad, porque uno huele ya a estos pacientes, ¿no? De alto grado, coincido plenamente con lo que dijiste, Fede, ese PSA de inicio donde no pegaba mucho con la característica, pero sí con ese PSA, ¿no? Con un tumor indiferenciado, sí pegaba ese PSA, entonces realmente seguro que tenía unos clones refractarios ahí ese tumor, y demuestra obviamente una refractariedad global, no solamente al bloqueo. Creo que estos pacientes, hagamos los intentos que hagamos, la verdad que como plantearon, va a morir a causa de esta enfermedad. Pero si ustedes pensaran en un tratamiento sistémico, más allá de la radioterapia que uno podría emplear paliativa, no lo considero un paciente ideal tampoco para una exenterización pelviana, sabiendo que tiene compromiso pulmonar ahora. O sea, el paciente no solamente tiene una progresión local, sino que tiene compromiso óseo y tiene compromiso pulmonar. Entonces, la exenterización pelviana podría ser solamente paliativa, a lo mejor los síntomas se pueden aliviar con radioterapia. Pero ¿qué tratamiento sistémico pensarían? Una nueva quimioterapia, cabazitaxel, o una hormona de última generación, sacando de lado obviamente el resultado Foundation que tendremos en unos días, ¿no? Una sola cosa, yo estoy de acuerdo con vos completamente que hoy por ahí no es la estrategia ideal ir a hacer la exenteración. Por ahí me lo hubiese planteado tempranamente, pero es discutible, solamente pensando en el impacto en la calidad de vida. Por otro lado, creo que en este paciente, independientemente de la biopsia líquida, la rebiopsia del tumor primario es importante porque te puede dar algunas otras características, que tenga expresión de cromogranina, que tenga componente neuroendocrino, que explique la refractariedad absoluta a la hormonoterapia, teniendo respuesta por PSA, pero progresión clínica. Y por el otro lado, en este paciente, independientemente de que tenga distensión neuroendocrina en la biopsia, entra dentro de esa variable que se llama variantes agresivas de cáncer de próstata, con definiciones bastante heterogéneas, que Aparicio es un entusiasta de esta nomenclatura de los pacientes, donde el agregado de platino parece tener cierto rol. Claramente, esos son trabajos viejos, esos pacientes no están secuenciados, no sabemos si el beneficio de platino fue porque eran BRCA mutados, está a expensas de la mutación BRCA, o que independientemente de la mutación BRCA se benefician. Por otro lado, si le haces platino ahora y después es un paciente BRCA mutado, le estás sacando un poco de respuesta al olaparib. Con todas estas discusiones en función de cuánto tarde el acceso a la secuenciación, yo le plantearía, porque si no el paciente rápidamente va a tener una evolución muy, muy tórpida. Eso es mi... Perfecto, Fede, gracias. Gustavo Minuzzi, cierra. El comentario desde el punto de vista urológico, que si bien no son tan frecuentes, no son tan infrecuentes estos casos, y es muy importante poder hacer el diagnóstico temprano. Y nosotros, un poco como piensa la gente del italiano, varias veces lo he hablado con Carlito Giudice también, y con Pablito, la posibilidad de una cirugía del tratamiento del tumor primario en estos tumores tan agresivos, no hay que descartarla. Estudiándolos bien y viéndolos bien a los pacientes de inicio, es muy importante para la evolución futura. Yo creo que mientras uno más cosas le pueda hacer, ya sea cirugía, radioterapia, hormonoterapia, nuevas drogas, nuevos diagnósticos, más posibilidades le vamos a dar al paciente de que ande mejor. Muchas gracias, Gustavo. Matías Cortés, un comentario y cerramos, ¿te parece? Sí, solo un comentario. Bueno, Mauri, no, correcto, un caso sumamente difícil por la agresividad del caso. Creo que estoy de acuerdo con toda la conducta que has tomado, me parece que es lo que hubiéramos hecho. Pero un solo comentario, un poco coincido con la rebiopsia, por lo que dijo Federico, que te habilita un poco a hacer otra quimioterapia que no es cabazitaxel, que vas a esperar muy poca respuesta en este paciente. Muy importante el Foundation. Acordate que hoy hay algún estudio dando vuelta, si bien hay acceso a olaparib, hay algún estudio que combina talazoparib con ENSA, que sería interesante también si tienen obviamente alguna mutación, y sería una estrategia interesante tal vez en este paciente, pero bueno, claramente son pacientes que progresan muy rápido. Bueno. Gracias, Mati. Por una cuestión de tiempo,
cerramos el comité. Muchísimas gracias por habernos invitado. Un placer compartir con gente conocida y nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres centros por su Felicitaciones a participación. Mario, Damiano y Alexis Tinelli. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias a todos Gracias a todos. por haber participado y por la discusión que se logró.